El contenido que se verá en el siguiente tutorial es autoconocimiento, autoaceptación, la comprensión, espontaneidad, autoconfianza, ecuanimidad, capacidad para escuchar, autorrealización, flexibilidad, genuinidad, capacidad para generar empatía y cuáles son las características de los entrevistadores no entrenados. El objetivo de este tutorial es describir las principales características de un entrevistador, así como la finalidad de cada una de las mismas. De esta manera va a tener la capacidad de realizar una entrevista adecuada para lograr la finalidad establecida de la entrevista. Ahora vamos a ver las características del entrevistador. En la mayoría de los estudios y manuales sobre la técnica de la entrevista es a esta a la que se le da más importancia. Los conocimientos que va a necesitar un entrevistador principalmente es el conocimiento de su cultura y el trabajo del mismo. Y como segunda opción es la ciencia del comportamiento humano. Existen 4 principales categorías de habilidades que necesita manejar un buen entrevistador, el cual es las sociales, las comunicativas, las analíticas e interpretativas y las de toma de decisión. Es importante recalcar que para que un entrevistador sea eficiente debe de estar consciente de las múltiples presiones y demandas que tiene que afrontar. También el entrevistador completo no solo debe tener conocimientos y habilidades apropiados, debemos tener siempre presente que una entrevista nunca consiste en un sistema rígido y mecánico de formular preguntas para generar respuestas. La entrevista debe de ser fluida. Los rasgos de carácter y personalidad que cualquier entrevistador debe satisfacer son los siguientes: autoconocimiento, comprensión, autoconfianza, capacidad para escuchar, flexibilidad, capacidad para generar empatía, la autoaceptación, la espontaneidad, la ecuanimidad, la autorrealización y la genuinidad. Cualquier entrevista podrá casi siempre o siempre ser conducida hacia la meta deseada si la realiza un buen entrevistador. Ahora se van a explicar las características que ya mencionamos que son consideradas como indispensables para aquella persona que se dedicará a realizar entrevistas. Primeramente es el autoconocimiento. El entrevistador va a lograr su conocimiento más profundo de sí mismo. También podrá captar los fenómenos que ocurren dentro y fuera de él, y de esta manera tendrá que seguir los siguientes pasos. Como número 1, darse cuenta del origen y causa de un determinado hecho. Número 2, recapacitar sobre su reacción ante ese hecho. Número 3, suponer en qué forma va este hecho a modificar su conducta. Es importante saber que el autoconocimiento nos va a permitir tener una idea más clara de las reacciones que nuestros propios actos provocan en los demás. El autoconocimiento permitirá también estar en antecedentes del tipo de reacciones que despiertan en nosotros las distintas clases de gente, de manera que podemos mantenernos siempre alerta y tratar de evitar subjetividades con los usuarios. La autoaceptación es la capacidad de aceptarse uno mismo y lleva aparejada la capacidad para aceptar a los demás. Para un entrevistador, la capacidad de aceptación tanto en sí mismo, tanto de los demás, va a resultar imprescindible, porque esto le va a permitir tener capacidad necesaria para soportar presión y poder manejar tensiones. También tener la capacidad para tratar a los entrevistados como seres humanos y no verlos ni tratarlos como objetos. La flexibilidad es una habilidad que le permite al ser humano actuar de diversas formas y adaptarse a distintas situaciones sin que se entre en conflicto. Para un entrevistador, la flexibilidad resulta ser esencial porque se puede adaptar a distintas clases sociales, lenguajes, tipos de educación, etc. La genuinidad va a ser aquella que nos permite mostrarnos tal y como somos sin necesidad de un disfraz. La meta de una entrevista va a ser obtener información genuina. Si hay genuinidad mutua, habrá un mayor desarrollo. Ahora hablemos sobre la capacidad para generar empatía. La empatía es la que nos permite vivir lo que otra persona está pasando o sintiendo en determinado momento, entender qué le está pasando, por qué le está pasando, entender sus necesidades y la forma en la que ve al mundo. La empatía y comprensión van tomadas de la mano, pero se entiende que la comprensión se da a nivel intelectual y la empatía a nivel emotivo. Es importante tener empatía con el usuario. La ecuanimidad es aquella que le permite al entrevistador no mostrarse nervioso y evitar bloqueos en el plan que ha trazado para la entrevista. La ecuanimidad va a permitir al entrevistador escuchar.
La capacidad para escuchar es una de las más importantes, porque en esta el entrevistador deberá aprender a mantenerse atento a través de una atención flotante, es decir, tratando de no centrarse la atención sobre un aspecto específico de la información que está recibiendo, ya que esto parcializa el material obtenido. De acuerdo a la pirámide de Maslow, la autorrealización es el nivel más alto. Llegar a este implica una situación ideal, ya que se significa la total aceptación de una misma tal cual es. Una persona que ya está autorrealizada es aquella que ya teniendo conciencia de sus potencialidades y limitaciones, ha podido aceptarlas, confiar en ella y por último desarrollarse en forma óptima y de manera plena. El objetivo de la comprensión es fomentar y facilitar la interrelación comunicativa. El entrevistador tiene que ser comprensivo porque esto le permitirá sentir como propia experiencia todo aquello que los entrevistados estén sintiendo y platicando. La espontaneidad del entrevistador va a brindar al entrevistado un marco de confianza que le permita adquirir seguridad a través de cómo éste le esté sintiendo o visualizando. En la autoconfianza se ve a una persona segura de sí misma, que despierta seguridad y confianza en las personas que la rodean y puede también fácilmente evitar ansiedad en sí misma y en los demás. Es importante tener autoconfianza al momento de realizar una entrevista, porque de esta manera no le vas a transmitir inseguridad a tu entrevistado. Como seguramente ya nos hemos dado cuenta, hay entrevistadores que no tienen la capacidad de realizar una entrevista de manera adecuada. Esto se debe a que gran porcentaje de entrevistadores nunca ha sido capacitado a un entrenamiento o forma sobre el manejo de la técnica de entrevista. Muchas veces no se encuentran preparados para conducir una entrevista exitosa. Sin tomar conciencia de ello, optan por tomar información no relevante, por lo que el entrevistador se ve obligado a llenar reportes con información sacada de su propia cabeza, lo cual no es fidedigno. Es por ello que muchas entrevistas no consiguen su fin y nunca logran lo que en realidad necesita una verdadera entrevista. Ahora bien, espero este tutorial haya sido útil para que comprendas qué cosas no debes hacer en una entrevista y lo más importante, qué puntos debes de tomar en cuenta para que tu entrevista sea exitosa. Sin más por el momento, me despido con esta frase de Carl Jung. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana.